hermoso y me pregunto si recuerdas la sombra que ya ves cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves, camino en luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves, camino en tu luz, camino con asombro, al desierto y cantar, y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, el desierto vivirás. Veo como tú ves, caminaré sin miedo, veo como tú ves, de ti no me avergüenzo, veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tú ves, caminaré sin miedo, veo como tú ves, de ti no me avergüenzo, veo como Jesús, camino en tu luz. Veo como tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves, camino en tu luz, camino con asombro, al desierto vida trae, y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, me siento vida. Veo como tú ves, caminaré sin miedo, veo como tú ves, de ti no me avergüenzo, veo como Jesús, camino en tu luz. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, al desierto vida das, veo como Jesús, al desierto vida das, veo como Jesús, al desierto vida das. Bienvenido nuevamente a estas
palabras que inspiran, una sección de nuestra iglesia en Nazareno que todos los días miércoles se llega a efecto, aquí en la comuna de Hualpén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar esta segunda lección que nosotros hemos colocado un título. El título es Una historia diferente donde los justos e íntegros también sufren. Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos guíe a través de su Espíritu Santo. Padre amado, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por estar una vez más acá, Señor, hablando de tu palabra. Sabemos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, nosotros crecemos. A través de tu palabra, Señor, nosotros nos sustentamos. Y es tu palabra, Señor, lo principal en la vida del cristiano, conocer tu palabra y conocerte a ti, Señor, a través de ella. Te pedimos tu bendición para este estudio en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, el miércoles pasado vimos cómo Job cuidaba su relación con Dios a través de tres formas, de tres maneras. La primera era a través de la palabra del Señor. La segunda forma era a través de la oración. Y la tercera forma era dándole el primer lugar a Dios en su vida y en su corazón. Nosotros estamos llamados también a practicar esos tres principios, así como Job lo practicó en su vida. Vamos a ver entonces cómo Job ahora cuidaba su relación consigo mismo, y este cuidado podemos notarlo también en tres principios. Además de cuidar su relación con Dios, podemos ver en la vida de Job que también se cuidaba a sí mismo, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 1, decía que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, como primer principio, vamos a ver que Job era apartado del mal, él separado, ¿verdad?, del pecado. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la línea que separa lo bueno de lo malo? Y a veces nos quejamos que esa línea es muy delgada, o en ocasiones esa línea puede ser muy difusa. Job, sin embargo, lo planteaba de otra forma. En Job, usted puede leerlo en 1:8, yo voy a leer el verso 8, y dice: Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal? Este era el primer principio que practicaba Job, apartado del mal. Y esta línea delgada o difusa que muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Job no lo consideraba de esa forma, porque lo que importaba para Job no era dónde estaba esa línea, sino simplemente estar separado del pecado, alejado del pecado. O dicho en palabras más simples, cuanto más lejos estemos del pecado, mejor. Job lo planteaba de esa forma, y también nosotros estamos llamados
a plantearlo de la misma forma que Job. Podríamos probar, ¿verdad?, en alguna oportunidad, si se nos presentase, de ir a caminar por un cerro y estar cerca de una quebrada o de un abismo, y en esa oportunidad nosotros podríamos intentar, ¿verdad?, y ver cuál es la distancia mínima que podríamos caminar al borde de ese abismo, al borde de esa quebrada, ¿verdad? Pero realmente, si queremos estar seguros y no poner en peligro nuestras vidas, cuanto más alejado del borde de ese abismo, más seguros estaremos. De la misma forma, debemos tratar el mal en nuestras vidas. De la misma forma debemos tratar el pecado, la iniquidad o la maldad en nuestras vidas. Cuanto más lejos, cuanto más alejado estemos del pecado, cuanto mejor para nosotros. Porque las consecuencias, mis hermanos queridos, mis hermanas queridas, las consecuencias de eso podrían ser desastrosas. Vamos a ver lo que nos dice Ezequiel 18:30 y Mateo 7:23. Ezequiel 18:30, vamos a ver qué nos dice. Aquí el Señor le está hablando a su pueblo. Nosotros somos también su pueblo. Y le dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor: convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones. Aquí el Señor nos está haciendo también a nosotros una advertencia. Apartaos de todas vuestras transgresiones. Y mire usted la consecuencia de esas transgresiones. Y no os será la iniquidad causa de ruina. El pecado, la maldad, la iniquidad causan ruina. Es un desastre para toda la vida de un ser humano. El pecado trae consecuencias graves, ¿verdad? Trae ruina, no solamente ruina económica, también puede ser ruina material y más aún y peor, ruina espiritual. Arruinar nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual hay que cuidarla, como lo hacía Job, cuidándose a sí mismo, no cayendo, ¿verdad?, en esta ruina a través del pecado. Él era apartado del mal. Y también Mateo 7:23 lo dice. Voy a leer del 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Les dice: les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A estas personas que el Señor les habló, eran seguidores de Cristo. Ellos conocían al Señor, conocían también las Escrituras. Ellos profetizaban, ¿verdad? Le dicen: ¿no profetizamos nosotros en tu nombre, en el nombre de Jesús?
Y en el nombre de Jesús también echaron fuera demonios. Y en el nombre de Jesús hicieron muchos milagros. Y nosotros, mis hermanos, ¿cuántos milagros hemos hecho en el nombre de Jesús? Entonces, tenemos que cuidarnos para que el Señor no nos diga, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, mis hermanos, aquí Job tenía esta certeza, esta seguridad de estar siempre apartado del mal. Y ese era para Job el primer principio. Veamos el segundo principio de Job. El segundo principio de Job es que él mantenía su integridad, ¿verdad? Él mantenía su integridad. Y a pesar de todas las circunstancias que le tocó vivir a Job, él siempre mantuvo su integridad. Voy a leer, antes de continuar, capítulo 2 de Job, verso 9. Es, hermanos queridos, bien triste decirlo, pero aquí su mujer no lo acompañó. Entonces, el verso 9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Y peor aún, le dijo, maldice a Dios y muérete. Qué terrible, mis hermanos. ¿Cuál fue la contestación de Job? Le dijo, como suele hablar cualquier mujer fatua, has hablado. Mujer fatua. ¿Qué es una persona fatua? Es un adjetivo que significa alguien falto de razón o falto de entendimiento, o también una persona poco inteligente. Hay muchos otros epítetos, ¿verdad?, para esta expresión fatua. También se usa tonto, estúpido, que son palabras muy hirientes. Entonces Job también le contestó de esta manera muy fuerte a su mujer. No fue ningún apoyo. Entonces, ¿qué pasaba aquí con Job? Él no dependía de factores externos, como en este caso su esposa o su familia o cualquier otra cosa. Él dependía exclusivamente de Dios. Debemos, mis hermanos queridos, debemos aprender a depender exclusivamente de Dios. Entonces, como Dios no cambia, decía Job, de la misma forma, nosotros, ¿verdad? En este caso Job, tampoco podamos cambiar nuestra integridad. Job 1, del 20 al 22. Vamos a leer del 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. En ese tiempo se usaba de rasgar vestiduras en estas circunstancias. Rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Fíjese la expresión. Él adoró. Él no reclamó. Él no le dijo, Señor, mira cómo estoy. No. Él adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto
No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces aquí vemos una clara diferencia en lo que pensaba su mujer, la mujer de Job, y cómo Job actuaba, ¿verdad? Cuidando su integridad, cuidando su relación consigo mismo, ¿verdad? Entonces ya vamos, ¿verdad? En el segundo principio. El primero era apartarse del mal. El segundo mantenía su integridad. Y nosotros estamos también llamados a mantener nuestra integridad delante del Señor, no importando, ¿verdad?, ninguna otra circunstancia ni cosa que puede influenciar en nuestra vida. No podemos decir, mis hermanos, claro, es que ahora es otro tiempo. Sin duda alguna que es otro tiempo, pero Dios no cambia. Dios no cambia y nosotros como hijos de Dios estamos también llamados a no cambiar, ¿verdad? Nuestras convicciones tienen que ser fuertes, arraigados en la palabra del Señor. Y Job lo demostró. Él lo demostró a través de la palabra, a través de la oración, dándole el primer lugar al Señor. Esa es la forma correcta y es también para nosotros la mejor forma o la forma correcta para no claudicar ante el pecado. Y no excusándonos que es muy delgada la línea, que es muy difusa, no, simplemente alejándolo, ¿verdad? Cada uno alejándonos del pecado. Y la tercera, o el tercer principio que Job practicó en su vida, él sabía vivir en contentamiento. Él siempre vivió, en contentamiento. Él tenía gozo en su vida, en su manera. Él tenía al Señor en su corazón, ¿verdad? Y vivía con contentamiento. Nosotros también estamos llamados, mis hermanos, a vivir en contentamiento. Contentamiento no es alegría, no es alegría, ¿verdad? La alegría es circunstancial, es pasajera, es un sentimiento, ¿verdad?, que ocurre en algún momento, como también la pena, la tristeza, también por diferentes causas, particularmente nosotros podemos hablar de tristeza, ¿verdad?, en una pérdida de un ser querido. Son momentos que se viven. No vivimos tristes para toda la vida, ni tampoco tenemos alegría en toda la vida. Pero sí podemos tener contentamiento. Y contentamiento en nuestra vida es gozo. Es gozo, mi hermano. Y el gozo está ligado, ¿verdad?, al fruto del Espíritu. El gozo, ¿verdad?, viene después del amor. Es una virtud. Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9. Paciencia también me faltó, ¿verdad? Son 9 las virtudes y entre ellas está el gozo o el contentamiento. Entonces, eso debemos nosotros atesorarnos en nuestra vida. Vivir con gozo, vivir en contentamiento. Probablemente la frase más conocida de Job es: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Eso está en Job 1:21.
Con estas simples pero profundas palabras podemos ver cómo Job sabía vivir en contentamiento, con ese gozo en su corazón. Y en palabras del apóstol Pablo, que está en Filipenses 4, 12 y 13, también lo dijo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y terminaba con esta frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros también estamos llamados, igual que el apóstol, a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con esa convicción, Job tenía, ¿verdad?, este contentamiento, este gozo en su corazón. Él tuvo mucho, mis hermanos. Dice su palabra que él tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, o sea, 1,000 bueyes, una yunta son 2, 500 asnas y muchísimos criados. Y mire, y era aquel varón, Job, más grande o más rico que todos los orientales, o sea, todos sus vecinos. Pero él no miraba eso, no miraba lo externo, miraba lo interior, lo que él, ¿verdad?, lo consideraba como su tesoro más grande, su integridad. Y aquí él decía, ¿verdad?, que él estaba también con ese contentamiento, aún con esa pérdida. El contentamiento, mis hermanos queridos, no hay que confundirlo con conformismo. Tampoco podemos decir, entonces tenemos que vivir resignados. No, no es resignación, no es conformismo, ¿verdad?, o derrotados. Es vivir contento con lo que Dios nos da. Contento, mis hermanos, con lo que Dios nos provee, sea mucho o sea poco, ¿verdad? Tener ese contentamiento en nuestras vidas, no pensar de otra forma, porque nos puede arrastrar a situaciones tremendamente difíciles o desastrosas, ¿verdad? Como lo decía Ezequiel en el 18:30 que acabamos de leer. Dios nos entrega, ¿verdad? Y lo que nos entrega tenemos que manejarlo muy bien. Todo lo que nos entrega, todo viene de parte del Señor, todo. Entonces, no es vivir resignado o derrotado, es vivir contento con lo que Dios nos da. Reconocer. Y esta palabra es muy importante, mis hermanos. Más adelante la vamos a ver en profundidad. Reconocer. Tenemos que reconocer que lo que tenemos, todo lo que tenemos, viene de Dios. Y si Dios, mis hermanos queridos, le da a usted abundantemente, ¿verdad?, no es para que tengamos una vida placentera, que podamos viajar, que podamos disfrutar, sino, mis hermanos, que a través de lo que el Señor nos da, podamos compartir con aquel que tiene menos. Aprender a ser generosos. Si el Señor a nosotros nos da abundantemente, ¿verdad?, también abundantemente debemos compartir, particularmente con aquel que es desposeído,
con aquel que no alcanza a cubrir su necesidad. Estamos llamados a eso y a reconocer, mis hermanos, que todo lo que tenemos proviene de Dios. No es producto de que yo soy trabajador y me levanto temprano y me acuesto muy tarde y por eso tengo todo lo que tengo. No, mis hermanos, si Dios a ti o a mí no nos da la salud, aunque nos levantemos a las 5 de la mañana, no podríamos hacer nada porque estaríamos enfermos y no podríamos hacerlo. Entonces, no es por nuestra capacidad, sino por la misericordia del Señor. Él nos entrega, ¿verdad? Y en lo que nosotros recibimos, también podemos aprender a compartir, aprender a ser generoso. Job lo hacía. Job lo hacía. Lea el libro de Job en esos 42 capítulos. Usted va a ver qué hermosa es y fue la vida de Job, a pesar de esas circunstancias, a pesar de todo lo que él vivió. Él nos da lo que nosotros necesitamos. Dios nos da a cada uno lo que nosotros necesitamos en cada momento, sea mucho o sea poco, ¿verdad? Todo proviene de Él. Teniendo estas certezas, mis hermanos, podemos estar agradecidos con Dios en todas las cosas que Él nos da y reconocerlo siempre, darle la honra, la gloria que Él se merece. Todo, mis hermanos, y con esto vamos terminando esta segunda clase de esta historia diferente donde los justos, ¿verdad? Y también los íntegros sufren. Vamos a ir terminando ya y con esta certeza tenemos que estar agradecidos del Señor. Todo proviene de Él. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por compartir, Señor, esta porción de tu palabra con mis hermanos, por compartir, Señor, esta clase que nos ayuda en nuestra vida, Señor, como cristianos. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos, mis hermanos, que están viéndonos en esta hora. Bendícele, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo con la ayuda del Señor el próximo miércoles a esta misma hora. Que libre soy danzando en tu presencia. Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz, su sangre es suficiente razón. Jesús me inspira, me da la vida, gritamos con pasión, el fuego se encendió. Gritamos con pasión, el fuego se encendió. Que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz, su sangre es suficiente razón. Jesús me inspira, me da la vida, gritamos con pasión.
Señor.